El verbo crear y el verbo creer en primera persona se conjugan igual. Yo creo lo que creo. Hola, estás escuchando tu podcast Compás de Vida, un espacio de reflexión, ideas y conocimiento que te acompañará en el proceso para transformar tu vida. Soy Salomón Dabá y si me lo permites, seré tu guía en esta aventura para crear tu plan de vida. Había una vez dos monjes zen que caminaban por el bosque de regreso al monasterio. Cuando llegaron al río, una mujer lloraba en cuclillas cerca de la orilla. Era joven y atractiva. ¿Qué te sucede?, le preguntó el más anciano. Mi madre se muere. Ella está sola en su casa del otro lado del río y yo no puedo cruzar. Lo intenté, siguió la joven, pero la corriente me arrastra y no podré llegar nunca al otro lado sin ayuda. Pensé que no la volvería a ver con vida, pero ahora que aparecisteis vosotros, ¿alguno de los dos podría ayudarme a cruzar? Ojalá pudiéramos, se lamenta el más joven, pero la única manera de ayudarte sería cargarte a través del río, y nuestros votos de castidad nos impiden todo contacto con el sexo opuesto. Eso está prohibido, lo siento. Yo también lo siento, dijo la mujer y siguió llorando. El monje más viejo se arrodilló bajo la cabeza y dijo, sube. La mujer no podía creerlo, pero con rapidez tomó su atadito con ropa y montó a horcajadas sobre el monje. Con bastante dificultad, el monje cruzó el río, seguido por el otro más joven. Al llegar al otro lado, la mujer descendió y se acercó en actitud de besar las manos del anciano monje. Está bien, dijo el viejo retirando las manos. Sigue tu camino. La mujer se inclinó en gratitud y humildad, tomó sus ropas y corrió por el camino del pueblo. Los monjes, sin decir palabra, retomaron su marcha al monasterio. Faltaban aún 10 horas de caminata. Pero antes de llegar, el joven le dijo al anciano, Maestro, vos sabéis mejor que yo de nuestro voto de abstinencia. No obstante, cargaste sobre tus hombros a aquella mujer todo el ancho del río. Yo la llevé a través del río, es cierto, pero ¿qué pasa contigo que la cargas todavía sobre tus hombros? Este es un cuento zen de un autor llamado S. Sumishi. Hola, ¿cómo estás? Soy Salomón Dabá, bienvenido a tu podcast Compás de Vida. Hoy vamos a platicar del viaje en el tiempo. A lo mejor te va a sonar un poquito extraño el título, pero piénsalo de esta manera. ¿Cuántas veces al día piensas en cuántas cosas no te hubiera gustado hacer diferente en el pasado? ¿Cuántas veces al día no estás viviendo en el pasado o viviendo en el futuro? Y justamente de eso es lo que quiero hablar hoy. Quiero empezar con platicarte de una paradoja. Se usa mucho en el estudio de filosofía y de ética, que se llama la paradoja del abuelo. Esta paradoja originalmente la comentó Mark Twain en uno de sus libros El forastero misterioso, en 1916, y luego René Barjavel en la novela El viajero imprudente, en 1942. Y esta paradoja habla, imagínate de que una persona viaja al pasado con la intención de matar a su abuelo antes de que naciera su papá. Viaja en el tiempo, mata al abuelo, entonces el papá nunca nace y por lo tanto esta persona que viajó en el tiempo tampoco nace. Por lo tanto, como nunca nació, nunca pudo viajar al pasado para matar al abuelo. Por lo tanto, el abuelo siguió vivo, por lo tanto nació el papá, por lo tanto nació esta persona, y por lo tanto esta persona viajó al pasado para matar al abuelo. Y creo que ya me entendiste por dónde va. Esto se convierte en un bucle, se convierte en un ciclo de nunca acabar, porque a fin de cuentas, y esa es la paradoja, si no regresa al pasado a matarlo, él existe, pero si regresa, no existe, entonces ¿cómo es que regresó? Te sonará a lo mejor un poquito extraño todo esto, pero bueno, espero me hayas entendido la paradoja. Igual, esta paradoja se comentó, por ejemplo, un poco después, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde dicen, imagínate que alguien hubiera podido viajar al pasado para matar a Adolfo Hitler, entonces nunca hubiera existido la Segunda Guerra Mundial, por lo tanto esta persona nunca hubiera viajado al pasado, por lo tanto nunca hubiera matado a Hitler, por lo tanto Hitler hubiera existido y por lo tanto hubiera existido la Segunda Guerra Mundial.
El chiste de todo este tema de esa paradoja del abuelo tiene que ver con un tema muy simple. Hay veces que nos lamentamos de las cosas que vivimos. Nos lamentamos de nuestro pasado. Nos lamentamos de aquella persona que conocimos o aquella persona que no conocimos. Nos lamentamos de aquellas cosas que sí hicimos o de las cosas que no hicimos. Pero sin esas cosas que hiciste o no hiciste, sin esas cosas que dijiste o dejaste de decir, no te hubieras convertido en lo que hoy eres. Por lo tanto, no tendrías esa necesidad de recordarlo para atrás. Y esa es exactamente la paradoja, o como alguna vez algún maestro me dijo, la parajoda, en donde es ridículo porque a fin de cuentas basamos gran parte de nuestra vida pensando en el pasado, en todo lo que te hubiera gustado hacer diferente, o en el futuro que todavía no existe, y te olvidas de vivir el presente. Sí, ya sé. Todo este tema de vivir el presente está súper trillado y mucha gente habla de él y por todos lados y lo entiendo, lo sé. Pero es muy importante para mí que lo veas desde una perspectiva diferente y espero que esto te ayude un poco a buscar alguna alternativa para, sobre todo en algunos puntos, poder empezar a funcionar diferente. Entonces, bueno, el chiste es que todo lo que viviste en el pasado, todas tus experiencias, buenas o malas, te llevaron a crecer de cierta manera, te llegaron a madurar de cierta manera, te llevaron a tener ciertas experiencias, te llevaron a funcionar de una cierta manera como ser humano, de forma tal que te convertiste en lo que hoy eres. Es imposible, si pudieras viajar en el tiempo, sería prácticamente imposible saber exactamente qué cosa tuvo qué efecto en ti. Es decir, qué evento en tu vida tuvo qué efecto positivo o negativo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estás parado en el subterráneo, en el metro, como le llamen en tu país, y hay muchas personas. A tu lado tienes una persona que está así como en trance, cerca de la orilla de las vías, y tú simplemente le dices qué calor hace, le dices buenos días, le haces una frase súper trillada, la más trillada que te puedas imaginar, le dices esa frase. Esta persona se queda así como que, ¿de qué me estás hablando? Voltea así como que, ¿qué? Sí, no, comenté que hace mucho calor, nada más, o dije buenos días, o lo que sea que le hayas dicho. En ese momento, llegó el metro, te subiste y siguió tu día. Y para ti fue un evento intrascendente, fue un evento más en el día que ni siquiera te vas a acordar un rato después. Lo que tú no sabes es que esta persona estaba como en trance porque estaba a punto de lanzarse a las vías del metro. Y en el momento en que tú le dijiste buenos días, o le dijiste qué calor hace, en ese momento lo sacaste de su trance, se dio cuenta de lo que estaba a punto de hacer, en ese momento llegó el tren, el metro, y ya no se aventó. Eso quiere decir que sin que tú te hayas dado cuenta, le salvaste la vida. Voy a exagerar un poquito mi creatividad. Ahora imagínate que esta persona pasa por un proceso de psicoterapia o va con un coach, empieza a trabajar todos sus problemas que lo llevaron a querer suicidarse. Tiempo después entra a la universidad, estudia medicina y tiempo después esta persona encuentra la cura contra el cáncer. Y todo empezó por un simple buenos días que tú le dijiste. Justamente a eso me refiero. Hay muchas cosas que nosotros vivimos en nuestra vida y no tenemos idea del impacto que estas cosas tuvieron en nuestra propia vida futuro. Bueno, volteando para atrás, lo digo diferente. Hay muchas cosas en tu vida que para ti a lo mejor son muy poco trascendentales y que ni te acuerdas de ellas que las viviste, pero esas son las cosas más importantes que hicieron o que derivaron que hoy seas lo que eres y que hoy te has convertido en lo que te has convertido y que muchos de tus logros hoy en día sean eso, sean logros y no fracasos. El chiste es que como lo comentamos hace unos minutos,
pasamos gran parte del día pensando en el pasado, pensando en todas las cosas que hice o dejé de hacer, y otra parte del día pasamos, pensando en el futuro, pensando en todas las cosas que me gustaría que pasaran, o pensando en todas las cosas que me gustaría tener, o con la persona con la que me gustaría estar, y así te pasas todo el día, en un ping-pong entre el pasado y el futuro. Y posiblemente ya has escuchado esto antes, pero el pasado ya no existe, y el futuro todavía no ha llegado. Entonces estás basando tu vida en algo que ya no existe, porque ya pasó, y en algo que todavía no pasa, por lo tanto tampoco existe. Lo único que existe es lo que tienes en este momento. Ahora, te preguntarás a lo mejor, bueno, entonces, ¿qué hago con el pasado? ¿Lo tiro a la basura? Y bueno, lo que yo te diría es la respuesta, por supuesto que no. El chiste es desde dónde volteas a ver tu pasado. ¿Qué haces con tu pasado? ¿Cómo vives tu pasado? Toda esta idea me llegó hace unos días que estaba paseando a dos de mis perros con Uri, mi hijo, y me pregunta, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde viajarías y por qué? Y regularmente Uri, cuando estoy paseando con él en la noche con los perros, me hace algún tipo de pregunta de esta índole, me deja pensando. Y eso que tiene apenas 12 años. Y platicando un poco con él y luego me quedé dándole vueltas a esta idea durante un rato después. Y por eso fue que decidí platicar contigo de este tema hoy. Es que si pudiera regresar al pasado, no me gustaría, vamos, además de la paradoja esta del abuelo, me queda muy claro que si viajara al pasado, cualquier cosa mínima que yo hiciera podría tener un impacto en lo que soy hoy. Y no me gustaría cambiar eso. Hay una teoría dentro de la física cuántica, dentro de la teoría del caos, hay algo que se llama el efecto mariposa. Que este efecto dice más o menos algo así como el aleteo de una mariposa en China, en Pekín, puede derivar en una gran tormenta en Nueva York. Y esto es, cambios muy pequeños en la naturaleza pueden derivar en un gran cambio exponencial en otro lugar completamente diferente. Simplemente una piedrita muy chiquita que entra en contacto con la nieve puede empezar a rodar y esto se puede convertir en una gran avalancha de proporciones inimaginables, y todo empezó con una piedrita muy chiquita. Y ese es justamente el punto, que no tenemos idea cuántas cosas, o no tenemos idea del impacto que algún hecho o algo que vivimos va a tener en el futuro o tuvo en nuestro futuro. Y volviendo a la pregunta, entonces, ¿qué hago? ¿Me olvido del pasado? No, el chiste es ¿qué haces con ese pasado y cómo decides revisar ese pasado? Un ejercicio que te invito a hacer, que es muy interesante, es, estoy seguro que a lo largo de los años que tengas de vida, ha habido momentos excelentes y momentos malos. Estoy seguro que de alguna manera tú podrías, volteando para atrás, en un punto reflexivo, como anotar cuáles son todos esos momentos buenos y malos que fueron como muy cruciales, o que son los puntos más importantes que evidentemente por eso te acuerdas de ellos. A lo mejor cuando conociste a alguna persona, cuando terminaste una época, por ejemplo, de estudios, cuando nació tu hijo o tu hija, cuando murió alguna persona cercana, cuando hiciste aquel viaje, cuando. El ejercicio se trata de hacer una línea del tiempo y graficar todos esos momentos. Entonces, funciona así. La primera parte del ejercicio es anotar, hacer una lista de todos esos momentos y ponerlo -1 o la calificación que tú le pongas, o sea, ponerlo si es positivo o negativo y qué impacto tuvo, si fue muy negativo o más o menos negativo. De forma tal que ya que tengas la lista de 10, 15 o 5, la cantidad de eventos que tengas, tú podrías de alguna manera ponerlo en alguna línea del tiempo. Es decir, el día que naciste es el momento cero, es el principio de la línea, y empiezas a poner por encima de la línea
las cosas positivas conforme fueron pasando en tu vida y las cosas negativas por debajo de la línea. Y luego simplemente haces una gráfica de forma tal que te quedan como diferentes ondas y puedes ver cuáles son esos momentos muy buenos y cuáles son esos momentos muy malos a lo largo de tu vida. Espero que me hayas entendido el ejercicio. El chiste de este ejercicio es marcar cuáles son esos puntos que marcaron tu vida. Y la segunda parte del ejercicio tiene que ver con revisar y entender quién eras en ese momento de tu vida. Cómo funcionabas, qué pensabas, qué sentías. Y con ese evento que pasó, o que viviste, ¿en qué te convertiste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué salió de todo eso? Por ejemplo, te he comentado en algún otro podcast, una de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida es ser paramédico. Y en algún momento, hace muchos años, ya tenía yo varios años de experiencia como paramédico, recibo una llamada de que mi abuelo estaba mal, estaba inconsciente en su casa. Bueno, vivía con mis papás en ese entonces, fuimos lo más rápido que pudimos a ver a mi abuelo y cuando llegamos él ya estaba muerto, había una ambulancia que llegó a ver, ayudarlo y a fin de cuentas tuvo un infarto fulminante y bueno, y falleció en ese momento. Y me acuerdo mucho de este momento, fue como muy, muy, muy complejo para mí por la relación que tenía con él. Pero si me pongo a pensar todo lo que pasó después de que mi abuelo murió, conseguí mi primer trabajo importante a través de todo el proceso del luto, me reencontré con una persona que me ayudó mucho en su momento en mi carrera y me permitió como tener ese primer contacto con la muerte de una persona muy cercana, muy querida, y aunque ya había tenido muertes de algún otro familiar, pero nunca me había impactado tanto, y a fin de cuentas como empecé a preguntarme, empecé a contactar toda esta parte de la muerte, no desde un lado negativo, sino como empezar a entender un poquito que a fin de cuentas es algo que todo el mundo vamos a acabar viviendo de alguna, digo, todos nos vamos a morir, es lo que tenemos en común, primero que nada. El chiste está, y regresando al ejercicio, es que yo puedo y muchas veces utilizo al Salo de ese entonces, de ese momento, de 1996, como un aliado, como un socio, como alguien que me ayuda porque él supo manejar las cosas de una cierta manera y él era de cierta manera y cuando me topo con algún problema que tiene que ver con esa época, él tiene las herramientas que me pueden ayudar y viceversa. Yo tengo herramientas muchos años después para poder ayudarlo a él. Lo mismo pasa con el Salo de cuando era niño, que evidentemente, como todos, hay muchas cosas que vas viviendo a lo largo de tu vida y que tienen que ver con esos primeros años. Y no se trata de revivir las cosas dolorosas que viviste y no se trata de vivir en el pasado. Simplemente se trata de tener consciente cuáles son esas personas, cuáles son ese tú mismo de entonces, de allá y entonces, que te puede permitir vivir tu vida de una manera mucho más eficiente. Velo así, tú eres la suma de todas esas experiencias. Hoy por hoy lo que eres todas esas experiencias, están dentro de ti. Y gracias a todas esas experiencias y gracias a todas esas cosas que viviste, buenas o no tan buenas, es que has llegado a donde estás. Y gracias a esas experiencias es que vas a poder llegar al día de mañana. Einstein decía, cuando le preguntaban cuál es la definición de locura, él decía que es seguir haciendo lo mismo esperando un resultado distinto. Y justamente eso es donde entra este ejercicio, en donde si tú sabes cuáles son esos momentos más importantes que hiciste, que los graficaste en esta línea del tiempo, y tú sabes cómo funcionabas, tú sabes qué sabías, qué no sabías, qué aprendiste,
y haces un proceso, un poco de reflexión de esos momentos, tú puedes entonces saber qué es lo que puedes hacer diferente, porque ya lo hiciste y a lo mejor no sabes qué sí puedes hacer, pero por lo menos puedes empezar sabiendo qué es lo que no puedes hacer. Yo ya sé que si hago A, B, C, eso no me va a funcionar, porque ya lo hice en este momento en mi vida, en este momento en mi vida y en este momento en mi vida. Por lo tanto, ya sé que no funciona. No porque pasó el tiempo me va a funcionar. Creo que todos, de alguna u otra manera, como hombres que queremos, que en algún momento hemos cortejado a alguna mujer, nos ha pasado que alguna mujer nos ha rechazado. Entonces, si tú sigues cortejando a las mujeres de la misma manera, lo más probable es que vas a tener el mismo resultado de rechazo. El chiste es ir aprendiendo cuáles son las cosas que puedes hacer diferente para obtener un resultado distinto. Y se trata simplemente de tener como una herramienta dentro de tu cajas de herramientas como ser humano, tener esta parte, esta línea del tiempo y estar en contacto con esos personajes, con esos tú de entonces, tú del pasado, que te sirvan como un aliado para poder saber que, oye, no lo hagas así. Si por alguna razón, que no es el caso hipotético, si yo me viera en el momento en el que decido empezar a cortejar a otra mujer porque terminó mi relación con mi esposa o lo que fuera, es mera suposición, muy posiblemente me serviría revisar todo lo que hice en su momento para cortejarla a ella o cortejar a alguna otra novia que tuve y entender exactamente qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Pero todo ese trabajo lo hago parado en el presente. No me regreso al pasado y pienso como pensaba yo hace 15 años que conocí a Rosy. Simplemente volteo donde estoy hoy, volteo para atrás, platico con el Salo de ese entonces para poder saber qué es lo que hizo, qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó, para poder detectar esos errores, detectar esos problemas, detectar cuáles son esas cosas que podría ser diferente para obtener un resultado distinto. Como conclusión de este capítulo, de este podcast, te invito a que reflexiones sobre cómo funciona tu pasado, porque muchas veces nos quedamos ciclados con un problema y ya sea por haber tomado alguna terapia o algún proceso de coaching o algo así, o a través de libros o de videos que hemos escuchado, a lo mejor nos quedamos un poquito ciclados con esa idea de no, es que mi papá me dijo y entonces por eso soy así. Eso es vivir en el pasado, eso es funcionar desde allá y entonces. El chiste es esa persona que vivió eso y que escuchó eso de su papá, es el del pasado. Tú hoy eres distinto. El chiste es que el que toma el control y el que manda y el que toma las decisiones eres tú aquí y ahora. Y lo haces basado en toda la experiencia que tienes. Y más te vale que esa experiencia sea lo más consciente posible para poder tomar las mejores decisiones posibles. Pero si tú hoy, en presente, tomas las decisiones basado en lo que sabías o basado en lo que tú eras hace 5, 10, 15, 20, 40 años, entonces es como una mezcla muy rara porque eres tú el de hoy por tomando decisiones con lo que sabías hace 10, 15, 20, 30 años. Entonces creo que es un poquito jodido, a fin de cuentas, porque no estás aprovechando todo lo que aprendiste y todo lo que hiciste y todo lo que en lo que te convertiste gracias a todas esas experiencias. Espero que este episodio te sirva de algo. Haz este ejercicio de la línea del tiempo. Me despido. Espero que por favor déjame tus comentarios. Me sirven muchísimo tus comentarios para poder mejorar si hay algún tema que quieres que trabajemos en el podcast o hay alguna parte. ¿Cuál es la parte más importante que escuchaste en este podcast? Me sirve mucho para poder mejorar y para poder compartirlo con otras personas. Por favor, en la plataforma que escuches esto, déjame el comentario, dale download, déjame 5 estrellas si crees que lo valen. Y sobre todo, ayúdame a compartirlo para que más gente pueda tener acceso a este tipo de contenido y podamos hacer crecer la comunidad.
Sígueme en redes sociales, te dejo abajo la liga de la página donde están todas mis plataformas. Y bueno, me despido, cuídate mucho, nos vemos en el siguiente episodio.